Hola Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues bien, bien. Bien. ¿Qué cuenta? Sí, ¿De dónde eres? Me dijiste, de Acoyotla. Coyotla, municipio de Ujú. Tepehuacán. Tepehuacán de Guerrero. Está lejos, ¿verdad? Ujú. Está lejos. Algo, Tengo una, sí. tengo una prima que trabaja ya en el CECIT de Tepehuacán de Sí, Guerrero, precisamente. órale. Es profesora por ahí. En serio, Sí. ¿Mandé? en serio digo. Sí, sí me ha invitado luego por allá, Mm, pero la verdad no he ido. ¿Cómo se llama? Eunice, Eunice. Mm, ¿Ya tiene tiempo? sí. Hace poco? No, ya tiene tiempo, es una güerita de turismo. Oh, entonces, Eunice. Bueno, Sí. Hola, Citlali, buena tarde. Sí, ¿cómo ves? qué bien. Pues sí, que anden por allá trabajando. A Citlali le dio miedo, ya se fue a esconder. ¿Se han estado conectando todos tus compañeros, Miguel? No, profe, ¿cómo cree? Ah, bueno, yo dije, ya corrió Citlali. Bien, bien. Sí, Isa, ¿se ha estado conectando Isabel? Creo que no la vi hoy. No, Isabel, Isabel. Creo que no. no. Itzel tiene Pero problemas. hice... Itzel tiene problemas, con ella sí tenemos problemas con internet. ¿Quién más? Nayeli, Edith. O nada más los han dejado a ustedes dos solitos. Yo tampoco. ¿Cómo que caray? Bien, pues vamos a comenzar, ya que creo que sus demás compañeritas hoy no van a acompañarnos. Esperemos que no nos falle el internet también a nosotros, porque esto luego así es. Vamos a terminar de ver el documento que estábamos hablando hace 8 días precisamente de las etapas que propone Wallon para su teoría pedagógica. Entonces vamos a retomar un poquito. Espero que hayan leído el documento que les envié también, aparte de lo que Miguel nos envió, para que hayan podido analizar. Déjenme compartir. ¿Dónde está? Aquí está. Permítanme. Y me dicen cuando se haya cargado, por favor. Sí, Ya. Ya, listo. ok. Bien. Bien, pero bueno, vamos a regresar un poquito a lo que veíamos hace 8 días. Déjenme por aquí irle cambiando. Ok. Bien, hace 8 días Miguel nos hablaba de algunos aspectos relevantes de lo que era la biografía de Wallon y algunos de los postulados más relevantes de su teoría. Solo por ahí, pues retomamos que Wallon, para poder diseñar todo esto y el cómo trabajar, recuerden que no nos está dando, igual que muchos autores, no nos da un método de cómo trabajar con el niño. Es decir, no nos dice cómo debemos trabajar con él en aula y lo demás, pero lo que sí nos propone es cómo debería ser la educación para trabajar con los niños, es decir, en su conjunto. Y dentro de esto, pues él rescataba lo que era la simbiosis afectiva.
¿sí? Esta vinculación, esta unión de lazos afectivos que se da entre el niño y quienes lo cuidan, ¿no? Entonces, esta relación puede ser muy relevante para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, aquí, dentro de esta simbiosis afectiva, pues Wallon también nos hablaba acerca de cómo el entorno influye demasiado y el entorno social todavía más. Incluso veíamos que se basaba en algunos estudios de Vygotsky por ahí, que tiene que ver precisamente con el entorno social, cómo el niño aprende a partir de estas relaciones sociales que él a lo largo de su vida pues va teniendo con los demás que le rodean. Así que bueno, de hecho lo vamos a retomar dentro de un momento más. Y él proponía 4 aspectos importantes en esta evolución psicológica del niño y que le daban esta interacción social. Por eso él hablaba de la escuela como medio social, porque la escuela le sirve al niño como un medio en el que tiene relaciones sociales e interactúa con otros. Él pone en pie las emociones, pone en pie el otro, que se refiere al yo, esta es parte psicológica. Recuerden que Wallon es psicólogo, entonces pues él va mucho en esta parte. Al medio, tanto físico, químico, biológico y social, su influencia, y al movimiento, acción y actividad. De hecho, tiene que ver mucho con motricidad, psicomotricidad, como lo manejaba, que ahorita vamos a tomar un poquito aquí. De acuerdo a esto, hace 8 días, Isa nos hablaba sobre los estadios, las etapas que Henry Wallon, por ahí de hecho me los volvieron a poner en sus tareas de esta semana algunos, cómo Wallon desarrolla una serie de etapas que son importantes y que estas etapas dividen en sus funciones psicológicas y biológicas al niño y cómo se comportan o qué desarrollan durante estos periodos. El primer periodo, recuerden que su compañera los dividió como que a su vez en sus periodos. Yo se los puse de manera general. El primer periodo, que es de impulsividad motriz y emocional, se refiere a la etapa de los 0 a los 1 año, ¿sale? El primer año de vida. ¿Y qué es lo que sucede en este primer año de vida? Según Wallon, pues bueno, hay una función dominante. Es decir, aquí hay una serie de emociones que son mediante las que se va a relacionar con su entorno. Y además aquí también desarrollo todo lo que es la motricidad, es decir, todo el movimiento, coordinación, manos, pies, toda esta parte que vemos es la parte motriz. Y en la parte emocional, esta relación que construye con quienes lo rodean en ese momento, es decir, con su padre, su familia, con su madre sobre todo, o quien sea el cuidador en ese momento de los pequeños, cómo ellos pueden relacionarse, cómo ellos pueden realizar estos lazos, ¿no? A partir, por eso es de impulsividad motriz y emocional, ¿sí? ¿A qué está dirigido esto? Pues bueno, hacia la construcción del individuo. ¿Por qué? Porque estas relaciones emocionales que construye en primera instancia son las que le dan esa base al alumno, al niño. Por eso es esta parte. Ahora, el siguiente periodo, que es motriz y también dentro de esto, motriz y emocional, pero que va de los 2 a los 3 años. Aquí, de los 2 a los 3 años, Wallon pone como primera instancia, ¿no? A lo que es la actividad sensorio-motriz. ¿Qué es la actividad sensorio-motor? Seguramente ustedes llevan psicología, sí llevan psicología, ¿verdad? Citlali, ¿sí llevan psicología? ¿Sí? Sí, profe. ¿Y han visto lo que es esta relación sensorio-motriz? Parece que sí. ¿Y qué es eso, Citlali? ¿A qué se refiere lo sensorio-motor? Sensorio-motriz, sensorio-motor. Ay, se me fue. Muy bien, Miguel. Mande, profe. ¿A qué nos referimos con lo sensorio-motor? Mm,
sensorio motor, ¿verdad? ¿Sí? A ver. ¿No? Se me fue, lo tenía, se me fue, se me fue. Ok. ¿Se acuerdan que vimos a Piaget, verdad? Ok. Jean Piaget también hablaba de lo sensorio-motor en una de sus etapas y lo explicamos en su momento. Bueno, no los voy a poner a parir chayotes, como se dice en mi pueblo, ¿verdad? Sensorio-motor se refiere a cómo el niño, pues, desarrolla todo lo que es la motricidad fina y gruesa. Acuérdense, motricidad fina se refiere al movimiento de las manos, los dedos, que pueda agarrar cosas y demás. Y la motricidad gruesa al movimiento de las extremidades, piernas, brazos, a que el niño pueda correr, pueda gatear, pueda saltar. Eso es la motricidad gruesa. Durante sus 2 primeros años de vida, pues realmente los niños desarrollan esta motricidad, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, si han tenido, tienen sobrinitos o conocen vecinitos pequeños, en este periodo es donde desarrollan esta parte de motricidad fina y gruesa, ¿sí? Ahora, sensorio. ¿Por qué sensorio? Porque desarrollan todos sus sentidos durante estos periodos también, es decir, el gusto, el olfato, la vista, el tacto, el oído, todas las sensaciones que recoge del exterior, pues que va a recibir como información para él, ¿sí? Por ejemplo, si hace frío, pues ya identifica cuando hace frío, cuando hace calor, a qué sabe lo dulce y lo demás, o sea, desarrolla todas sus sensaciones que le van a servir demasiado para toda la recogida de información que se convierte en aprendizajes. Y lo motriz, pues ya dijimos, desarrolla motricidad fina y gruesa. Por eso, si ustedes se dan cuenta, hay muchos juegos para niños de 0 a 3 años prácticamente, como que tienen que ver con motricidad, armar cubos, meter no sé si han visto estos juegos donde hay figuras, no sé, un cuadrado y viene una tapita donde tienen que meter al bote, identificar cuándo va el cuadro, dónde va la estrella, dónde va tal figura y motricidad para que se mueva. Por ejemplo, estos caballitos donde no tienen pedales, ellos tienen que mover los pies para empezar. Todo eso son para desarrollar la motricidad, ¿sí? Es muy importante. ¿Sí nos queda claro, Miguel? Sí, profe. Perdón, una disculpa. Bien, a eso se refiere este periodo sensorio o actividad sensorio-motora, ¿sí? Entonces, aquí, dentro de esto, está la manipulación de objetos. Obviamente el niño con todo este querer conocer y demás, pues el sensorio-motor manipula. Y el segundo, la imitación. Los niños, si ustedes se dan cuenta, imitan todo lo que ven, ¿no? En este periodo imitan y más hasta los 4 o 5 años siguen imitando, ¿no? Entonces, es importante que todo lo que vean, pues les deje un aprendizaje. A veces bueno o malo, pero siempre les va a dejar, ¿sí? Entonces aquí, todo esto está orientado hacia esas relaciones que construyen de manera interpersonal con los demás. Tenemos otra etapa que es del personalismo, que va de los 3 a los 6 años, más bien realmente en esta etapa, lo que se produce o lo que se provoca en esta etapa es que el alumno ya tiene una toma de conciencia y afirmación de la personalidad del yo. Es decir, se construye a sí mismo y se va a identificar y resaltan todas sus características personales, ¿sí? Esto es para afirmarse como tal. O sea, aquí es, tal vez él no lo puede identificar, pero nosotros como adultos sí vamos a identificar esas características personales ya de cada uno de los niños. También en esta etapa, que se divide en subperiodos, de los 3 a los 4 años, ¿sí? Tenemos una etapa de
Egocentrismo, aquí dice insistencia en la propiedad de los objetos, oposicionismo, intentos de afirmación. Realmente aquí se refiere al egocentrismo. Los niños se vuelven muy egocéntricos. Todo es de ellos, todo pertenece a ellos y todo gira en torno a ellos. Entonces, por eso se vuelve a esto. Otro autor, precisamente Piaget lo maneja como egocentrismo. Wallon lo dice posicionismo, intentos de afirmación, insistencia en la propiedad de los objetos. ¿Por qué? Porque si ustedes han visto a los niños de esta edad, no sé si tengan sobrinitos, hermanitos o algo más, pues se van a dar cuenta de que es su carro, su pelota, su mamá, su gato, su perro, su todo, todo. Y además se vuelven berrinchudos porque como que todo es de ellos y nadie le puede quitar y todo pertenece a ellos. Entonces es importante esta parte, ¿sí? También tenemos que en esta edad es donde pues se ve también muy reflejado toda la parte de motricidad y la expresión a través de la imitación, como les decía, ¿no? Entonces aquí también en este periodo buscan llamar la atención de los demás, la admiración, quieren realizar muchas cosas por sí mismos. No sé si han visto que a veces les cuesta a lo mejor comer o les cuesta hacer una cosa, pero no quieren que les ayuden, o sea, yo lo hago, yo puedo, yo quiero, entonces llaman esa atención, ¿sí? Y el periodo narcisista, que es por ahí de los 5 a los 6 años, en este periodo, pues bueno, hay una representación de roles de imitación. ¿A qué se refiere esta representación de roles o imitaciones? Que si los ponemos a jugar, por ejemplo, ya el niño sabe, este, por ejemplo, qué rol hace mamá en casa, qué rol hace papá, qué rol tiene un médico, qué rol tiene un maestro. Entonces, representación de roles y todo esto lo vemos en su juego simbólico. Ahí es donde vemos esta parte. Tenemos la del pensamiento categorial. En esta etapa de pensamiento categorial, que va de los 6 a los 12 años, pues lo vamos a dividir como que en dos subetapas, de 6 a 7 prácticamente. Va a englobar hasta los 10 años y aproximadamente aquí vamos a ver de los 10 a los 12 otras etapas. Pero bueno, vamos a ver que aquí la función es la conquista y el conocimiento del mundo exterior. O sea, ¿qué es lo que pretende? Aquí en esta parte, en general, en este periodo, lo que el niño es cómo se relaciona con los demás. En las etapas anteriores, si nosotros observamos a los niños, siempre como que se relacionan o todo gira en torno a un determinado grupo o pequeño grupo social en el que siempre se desenvuelve, generalmente la familia. Pero recuerden que a partir de los 4 o 5 años, el niño ya sale a la escuela y empieza a generar otros tipos de relaciones. Entonces, de los 6 en adelante, prácticamente estamos hablando de que es cómo conoce el mundo exterior, cómo son sus relaciones al exterior, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar algunos periodos de los 6 a las 9, de los 6 a los 9, 6 a los 9 años, donde tenemos el pensamiento sincrético. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, donde el niño puede hacer deducciones, es decir, el niño tiene un pensamiento deductivo, puede ponerse a pensar por qué sucede una cosa y pensar en esa serie de pasos que lo llevan a que ocurra esa serie o ese fenómeno que está observando. A partir de los 9, que sería de los 9 a los 12, tiene un pensamiento categorial, es decir, aquí ya tiene esa capacidad de poder identificar a ciertos grupos por características, ¿sí? Es decir, por ejemplo, de los 6 a los 9 años en su pensamiento sincrético, si ocurre el día, el niño ya puede pensar que ocurre el día porque hay un proceso de rotación y de traslación de la Tierra, o sea, ya tiene conocimientos, ¿sí? Un niño de los 9 a los 12 años es más, ya puede, aparte de todo lo que hemos estado comentando, va a ser muy detallista y se va a fijar en los detalles de las cosas para poder clasificar, ¿sí? Y el último periodo que tenemos de la pubertad y la adolescencia, que va de los 12 años en adelante, aquí a lo que se refiere a esta etapa es a la contradicción entre lo conocido y lo que se desea conocer. Es una etapa de conflicto, la adolescencia es una etapa de conflicto, es una etapa de desequilibrio
Y aquí lo que se pretende buscar es esa gran identidad sobre todo. Sí, recuerden que los adolescentes siempre están en un conflicto de autoridad, de identificarse consigo mismos, de muchas situaciones. Entonces, es importante toda esta parte de cómo él va viendo este desarrollo para poder aprender, ¿sí? A eso se refiere Wallon con estos periodos. ¿Alguna duda, Miguel? ¿Sí nos queda claro o tienes alguna duda? No, profe. ¿No? Citlali, ¿alguna duda? No, todo bien, profe. ¿No? Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, hoy le tocaba exponer a su compañerita Itzel, pero ha tenido problemas con internet y no se puede conectar. Pero bueno, yo les voy a presentar el documento que ella hizo, el cual pues les estaré enviando también el día de mañana, sobre Wallon. ¿Se acuerdan que les dejé investigar lo que era la aplicación educativa en la actualidad de lo que es la teoría de Henry Wallon? Bien, déjenme pasar por aquí. Pues bueno, ella todavía nos puso aquí algunos datos biográficos de Wallon, muerte, nacimiento y muerte. Nos recuerda que es un psicólogo pedagogo, ¿sí? Y que, pues bueno, de alguna manera, algo que sí lo relaciona mucho con la teoría es que él se dedicó, pues, a la educación, fue docente, ¿no? Todos los estudios que él tuvo ya los habíamos visto, ya vimos qué pasó durante la Segunda Guerra, que se tuvo que ir pues a luchar prácticamente, ¿no? Y cómo es que Wallon después de esto regresa para hacerse cargo de un organismo y a partir de ahí crear una de las tareas muy importantes que tienen que ver con la educación. A ver, déjenme ver. Aquí está. Pues Wallon, recuerden que toda esta serie de autores que nosotros hemos estado viendo, y sobre todo hablando en esta Segunda Guerra Mundial, pues en todas las ideas que de alguna manera no concordaban con los grupos de poder de ese momento, pues eran consideradas como ideas progresistas, ideas que estaban en contra de lo establecido del gobierno, y entonces pues Wallon era parte de estas ideas, ¿no? Sobre todo por la parte de educación, y fue muy perseguido durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, recuerden ustedes, se une o es llamado para crear un proyecto, recuerden, donde se tomaba sus ideas educativas y donde además las puso en marcha sobre lo que era brindar o hacer una reforma que fuera igual para todos, que brindara las mismas oportunidades para hombres y mujeres y para todos los niños que se encontraban en ese momento independientemente de diferentes situaciones por las que estaban pasando, ¿no? Como lo dice aquí, independientemente de sus capacidades y de sus condiciones sociales, ¿sí? Yo les había comentado hace 8 días que todo esto pues lo llevó a la práctica, realmente lo pudo poner en marcha, ¿sí? Así que bueno, esa es parte de... Bien, la metodología. Supongo que aquí su compañera se refiere precisamente a cómo él se pudo relacionar con los demás. Y para esta relación y para poder mencionar esto, lo mencionábamos hace 8 días con Miguel, pues se utilizó lo que era la dialéctica. La dialéctica es el diálogo entre los demás para llegar a un conocimiento, ¿sí? Entonces, él dice que utilizó el enfoque dialéctico y se enfrenta al estudio de la conciencia y el desarrollo humano a partir de esto. Ajá. Entonces, según un autor, hay aquí, el método que utilizó Wallon, pues fue estudiar las condiciones materiales del desarrollo del niño, tanto orgánicas como sociales, y a través de estas condiciones determinar una nueva relación psíquica de la personalidad. ¿A qué se refiere? Pues bien, según Wallon, para que el niño pudiera aprender en cualquier ambiente en el que estaba, se tendrían que analizar todas las condiciones que el ambiente les brindaba para esto. Por eso aquí dice tanto orgánicas como sociales. ¿Cómo influye la familia? ¿Cómo influyen los amigos? ¿Cómo influye
la sociedad, cómo influye la escuela. Orgánicas se refiere a los elementos con los que de alguna manera contaba naturalmente para poder, pues digamos, vivir. O sea, todo el contexto físico en el que se desarrollan sus relaciones son relevantes porque le dan esta pauta a todos los conocimientos que va adquiriendo, ¿sí? Y obviamente esto corroboraba pues más lo que era su, ¿cómo se llama aquí? Ay, permítanme. Ay, se me fue la palabra. Pudiera construir su personalidad, recuerden, arriesgar sus características propias de cada individuo. Hasta aquí, ¿cómo vamos, Miguel? Bien, profe. ¿Todo bien? Citlali, ¿todo bien? Estaba bien, profe. Continuamos entonces. Entonces, Wallon defiende, dice que el concepto unitario del individuo. ¿A qué se refiere que defiende el concepto unitario del individuo? Pues a que dice Wallon que todo lo que nosotros tenemos de manera social y de manera biológica es algo que nosotros tenemos natamente, e innatamente se refiere a que ya es algo con lo que nacimos y o los adquirimos mediante el desarrollo de todas nuestras competencias, de todas nuestras habilidades, de todas nuestras destrezas, ¿sí? Aquí entonces, Wallon dice que todas estas diferencias pueden hacer que de pronto para el individuo se vuelvan indiferencias sociales, es decir, que la misma sociedad empiece a excluir por las diferencias que tiene y que no concuerdan con los parámetros que la sociedad va poniendo, ¿no? A esto se refiere. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en una sociedad donde están puros güeritos y luego llego yo que estoy todo prietito, pues a lo mejor me van a hacer el feo y me van a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque no concuerdo con las características sociales de ese grupo. Entonces, aquí Wallon iba a esa parte de que todo lo que biológicamente tenemos se puede convertir en una diferencia social, ¿sí? Déjenme ver. Ujú. Como ya lo comentábamos, Wallon seguía la teoría de Vygotsky y Vygotsky pues decía que todos los individuos necesitamos de los demás para poder alcanzar una felicidad, se supone. Para Wallon también el papel de las emociones es muy importante, ¿sí? Él es, digamos que uno de los precursores de la educación basada en emociones, de una educación donde se recoja, se revisen esas emociones que tiene el niño y que le van a afectar para aprender mejor o para hacer una actividad de mejor manera o que incluso lo pueda hacer mejor, de acuerdo a estos estímulos que va teniendo, ¿sí? También tenemos que según Wallon, perdón, el lenguaje es algo muy eficiente para que el ser humano pueda mantener estas relaciones, ¿sí? Entonces, Wallon le da una estrecha relación al lenguaje y la emoción. Por ejemplo, si yo estuviera ahorita enojado y les hablara fuerte, pues a lo mejor va a decir Miguel, yo ya ni me vuelvo a conectar en su siguiente sesión porque está enojado el profe, yo no voy a aprender. O si Citlali igual me pondrá caras, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos ligando las emociones a nuestra expresión emocional. Y eso es algo que el docente también debe de hacer en aula. Hacer que las emociones influyan en su lenguaje para motivar al alumno. Y otro que utiliza Wallon es el concepto de socios o alter. Aquí lo que hace en este punto es que representa esta simbiosis afectiva, ¿sí?
como un proceso también en el que el niño empieza a diferenciar a los individuos con los que se relaciona. O sea, sí hay una relación afectiva, pero empieza a relación con quién se puede relacionar más y con quién se relaciona menos, que eso es lo que intenta decirnos Wallon en este apartado. Los estadios ya los vimos, sí, ya vimos los estadios que nos volvió a poner Itzel, entonces pues ya no tiene caso hacerlos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. No, o sea que sí me los he engañado. Todavía, profe. Todavía no, en el examen. Que les tengo malas noticias, ¿eh? Ya es fin de mes. ¿Eso qué implica? Que va a haber qué? Que va a haber examen, ¿verdad? Bueno, esperemos que estén bien para... Déjenme pasarles, compartirles el otro documento. ¿Ya lo ven? Sí, profe. Ok. Miguel, ¿nos puedes leer el primer cuadro, por favor? El primero, ¿verdad? Sí, el primero, por favor. Wallon, desde una postura antidualista, plantea que en la conciencia reside el origen del progreso intelectual, pero esta no presenta en el momento del nacimiento, sino que es una cualidad que se construye socialmente por medio de lo que denomina la simbiosis afectiva. En consecuencia, el objeto de la psicología es la explicación de la formación y desarrollo de la conciencia. Ok, ¿qué crees que quiere decir eso, Wallon? ¿Qué quiere decir con eso, Wallon, Miguel? Mm, Bueno, pues como ya hemos visto varios, mm, varios autores y cada autor tiene un pensamiento distinto. Entonces, como este autor Wallon es según él, es ve que también nos ha mencionado que también los niños por etapas los ha clasificado. Y pues cada etapa tiene diferentes desarrollos. ¿Sí? Ya. ¿Nada más? Sí, profe. Ok, bien. Sí, tienes razón, Miguel, con lo que está diciendo, pero también se refiere a que en este punto, según Wallon, el niño desarrolla, digamos así, la conciencia, es ser consciente de lo que hace, de lo que aprende y todo lo demás, durante el transcurso de su vida, ¿no? Pero no es algo que realmente él empieza a hacer desde el momento, desde su nacimiento, no, sino que realmente esto es algo que se va a construir, ¿sí? Y que se va a ir formando por la relación que se tiene con todos los demás, ¿sí? Segundo punto, ya lo vimos, estos son muy importantes, en los que se retomar, pero realmente ya vimos esa parte de esos cuatro, ay, no puedo, ya está, ¿vale? Bien, chicos, se van a acabar estos 40 minutos. Les cuelgo y nos vemos en un minutito, por favor. Ahorita seguimos, ¿sale? Tantito, una hora.